Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un programa especial donde entrevistaremos a dos miembros destacados de Ego Non, una plataforma que nace a contracorriente del discurso político dominante en el País Vasco y Navarra. Con nosotros están Claudia Mújica, nieta de Fernando Mújica Herzog, y Alberto Bonilla, periodista y ex parlamentario foral. Ambos son voces importantes en esta lucha. El nombre de Ego Non procede de la expresión latina etiam si omnes ego non, es decir, aunque todo sí, yo no. Toda una firme declaración de intenciones que rechaza la comodidad de ignorar los relatos glorificadores que pretenden perpetuar aquellos que sembraron el terror en nuestro país. Es decir, aunque otros blanqueen el terror, en mi nombre no lo harán. En mi nombre no. Ego non. Adelante, Álvaro. Te dejo la primera pregunta, el honor de la primera pregunta. Bueno, muchas gracias a Claudia y Alberto. Mi pregunta es para Claudia. Como nieta de Fernando Mújica Herzog, ¿cómo te ha influenciado su legado en tu compromiso con Ego Non? Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos voz, por supuestísimo. Y lo primero, en relación a la pregunta, es que te diría que siento un enorme orgullo por el legado, ya no solo familiar, sino el legado, digamos, nacional que han dejado mis antecesores, Fernando y Enrique, su hermano, Fernando Mújica y Enrique Mújica. Y es un orgullo porque perteneciendo a la familia, pues eres muy consciente de los esfuerzos que llevaron a cabo durante su vida por la democracia de este país y particularmente en contra del terrorismo de ETA desde el propio País Vasco. En la práctica, en lo que se traduce el saber, pues bueno, toda su dedicación, lo puedo ejemplificar con el hecho de que desde hace muchos años, desde que todos éramos bastante pequeños, los nietos me refiero, pues bueno, acudíamos a San Sebastián, al cementerio, a un acto en conmemoración bueno, del asesinato de mi abuelo, que fue el año en que yo nací. Y entonces al final lo que ocurre es que cuando desde muy pequeño te encuentras en la situación en la que estás llorando a un ser querido delante de una tumba y sabes que es porque personas que no pensaban como él decidieron arrebatarle la vida y quitárnoslo, pues te hace ser profundamente consciente del hecho de que, pues bueno, de que los discursos de odio en última instancia es ahí a donde conllevan, al cementerio y a las tumbas, y que son un peligro y que realmente, además de ser peligrosos y preocupantes, son muy cínicos, porque sufriendo eso y viviendo el tener que realizar ese tipo de, no sé ni cómo llamarlo, actividades en familia, pues sabes que realmente nadie, por mucho que le encante la soflama del odio, quiere acabar en un cementerio llorando a su propio ser querido, con lo cual el cinismo es de un nivel que hay que contrarrestarlo como sea porque, porque bueno, cuando sabes lo que hay, pues no te queda otra luchar contra lo que sabes que en ningún caso está bien. Y, y bueno, y efectivamente pues es un orgullo saber que, aun sabiendo que ese podía ser su destino, o bueno, o mejor dicho, sabiendo que ese era el destino que tenían preparado para él, pues siguió luchando por sus ideas, por sus convicciones, por los derechos y por las libertades de todos en este país que seguimos disfrutando. Tenemos que recordar que el abuelo de Claudia, Fernando Mújica, es una persona muy recordada dentro de las víctimas del terrorismo porque él ya había abandonado la política y además, aunque el discurso oficialista del socialismo y de los bilduetarras es que
se asesinaba porque existía una dictadura, no es cierto. A Fernando Múgica se le asesinó a sangre fría delante de su familia y se hizo en democracia. Es decir, no tenían estos señores, no tenían ninguna justificación, tampoco lo hubieran tenido antes. Matar y quitarle la vida a una persona solo le corresponde a Dios, si acaso. Pero no lo hicieron así. En fin, Alberto, como periodista y consultor en comunicación, ¿cuál crees que es el papel de Ego Non en el panorama actual del País Vasco y Navarra? Bueno, nos centramos en País Vasco y Navarra porque realmente el grupo de jóvenes que nos juntamos por primera vez y empezamos a hablar a través de las redes sociales, viendo que había que hacer algo, ¿no? Ante la situación que nos encontrábamos en las calles de Navarra y País Vasco, pues estaba muy focalizado en País Vasco y Navarra. Creo que es algo que podría ser extensible a día de hoy a cualquier parte de España. Nosotros entendemos que en algunos lugares pues la libertad está en cuestión. En algunos lugares sigue ocurriendo que se enaltece a los terroristas en el espacio público. Es algo que nosotros desde la asociación, y es el motivo por el que nacemos, no consideramos como normal, y por eso también un poco el nombre de la asociación, de ese Etiam si omnes ego non, es decir, aunque todo el mundo, yo no, aunque todo el mundo apoye a los terroristas en un pueblo concreto, o en una fiesta concreta, o en lo que sea, yo no estoy a favor de eso, y por lo tanto lo que hago es mostrar mi oposición de forma pacífica, pero de forma clara y contundente contra una cosa que no consideramos normal en nuestros días. Al final yo llego a Egonón y llego al manifiesto fundacional, que viene por parte de dos personas, de Íñigo de la Fuente y de Óscar Monsalvo, porque a mí también me ocurría que cuando iba caminando por las calles de Pamplona o de cualquier pueblo de Navarra, pues no entendía que hubiese pancartas, que hubiese fotos, imágenes que enaltecieran a terroristas con crímenes de sangre, y que eso en el espacio público se viese como totalmente normal. Entonces, lo que queremos con Egonon es mostrar nuestra oposición a eso, aunque haya gente que lo considera normal, nosotros decimos que eso no es normal, y luego como objetivo complementario, y que yo creo que ha ido surgiendo con el paso del tiempo, Egonon también se ha transformado, se ha convertido en una plataforma sobre todo para gente joven, pero no solo para gente joven, sino que aquí puede venir quien quiera y apoyar quien quiera para, bueno, de alguna forma tomar el testigo del legado de mucha gente, muchas personalidades y también gente anónima, porque muchas veces se destacan los nombres muy concretos de algunas personas que han luchado contra el terrorismo de ETA y que le plantaron cara y que se jugaron la vida, pero a veces no se recuerda a esos numerosos cientos de anónimos, de personas sin nombre, y posiblemente sin cara, que no les ponemos cara, que también se jugaron la vida de sus familias por mostrar una oposición en un momento dado. Nosotros consideramos que no somos ni siquiera dignos de ese legado, porque esa gente realmente se jugaba la vida en ese momento, pero sí que lo que queremos es tomar el testigo de la forma más amable, más cariñosa posible, de lo que nos han dejado y de la memoria que ellos nos han querido transmitir, hacerlo a través de gente joven para que pueda llegar a otro público joven. Porque lo que a mí me sorprende muchas veces, yo pongo esto como anécdota, tú le preguntas a un chico joven que no lo haya vivido, le dices, ¿te acuerdas del gol de Zidane en la final de la Champions de 2002? Y posiblemente te lo sepa recrear y te diga quién le dio el pase y cómo fue el gol, que fue de volea y tal. Pero si le preguntas cuántos atentados de ETA, cuántos asesinatos de ETA hubo en el año 2002, que hubo bastantes, pues seguramente no te sabría decir ni uno, ¿no? Y bueno, pues el transmitir ese legado y el que llegar a las generaciones jóvenes en un país en el que, por ejemplo, en Navarra, los estudiantes de secundaria dicen que solo el 0,5% de los estudiantes de secundaria conoce quién fue Miguel Ángel Blanco, pues nos parece que es algo que tenemos que hacer ya por una cuestión de dignidad, de conciencia e incluso de sentido común si queremos prosperar en sociedad. Entonces, de ahí surge un poco Egonón y es un poco lo que estamos haciendo e intentando llegar a mucha más gente joven. Así es. A veces parece que la memoria colectiva lo que quieren hacer es que sea una amnesia colectiva. Totalmente. Claudia, en relación con la amnesia colectiva que enfrenta Egonón, ¿crees que es una elección consciente de la sociedad o más bien un mecanismo de defensa para seguir adelante?
Bueno, creo que durante la etapa más dura en la que ETA atentaba, en la que ETA mataba, en la que extorsionaba, etcétera, etcétera, durante los años de plomo, si queréis, era un mecanismo de supervivencia y la gente decidía voluntaria y conscientemente callar, mm, que, que al fin y al cabo, de alguna manera o de otra, en muchos casos te convierte en cómplice del terror. Absolutamente. Otra gente pues iba más allá y decidía colaborar. Ahí ya no hay duda de, bueno, pues de la gran parte de la responsabilidad en actos terroristas. Y luego yo lo que creo, y esto lo constaté cuando viví en San Sebastián un año en el 2020, porque yo nací en San Sebastián, pero nos vinimos a Madrid cuando tenía 4 años, con lo cual siempre lo he tenido un poco alejado en mi vida. Constaté que ese miedo y ese silencio entre asumido y obligatorio ha calado en las siguientes generaciones y ya se ha convertido en una especie de inercia colectiva. Entonces, tal vez haya casos en los que esa amnesia, digamos, no es voluntaria, sino que es una especie de blindaje heredado, cuando al mismo tiempo pienso que durante la época de los años de plomo no había manera humana de no saber lo que se estaba haciendo debajo de tu casa, en el bar de la esquina, sobre todo teniendo en cuenta que los pueblos en el País Vasco son lugares pequeños y las ciudades también, las ciudades principales. Y, y creo que eso realmente mm, llega a un punto en el que ese blindaje, que en realidad es el blindaje, es el escudo de la ignorancia, de yo no sé nada, yo no he visto nada, aquí no ha pasado nada, pues tiene un punto difícil de creer hoy en día. Por mucho que intenten tapar y ocultar lo que ha pasado y meterlo debajo de la alfombra, eso, sinceramente, de forma gráfica, apesta, quiero decir. O sea, si estás escondiendo mm, todo ese desastre bajo la alfombra, el tufo no desaparece aunque quieras. Y esa amnesia colectiva es una forma de tratar de pasar página. Lo que yo creo es que no es factible. No es factible esconder el dolor colectivo porque al final el haber callado, el ser consciente de haber colaborado, de no haber dado la cara y de haber sido básicamente una sociedad cobarde, eso andando el tiempo permanece ahí y yo no veo que haya manera de avanzar si esa es la forma general de actuar. Yo creo que la página que intentan pasar están intentando arrancarla y saltarla como si no hubiera pasado para no hacer autocrítica, pero creo que no se puede avanzar sin hacer autocrítica y sin pensar en qué es lo que ha pasado. Y creo que además es muy peligroso porque vemos que ya hay gente joven que en el País Vasco particularmente defiende hoy en día la violencia y básicamente pues llama burgueses a los políticos, por llamarlo de alguna manera, de Bildu y a los componentes del PNV también. Y bueno, y sostienen como igual que Bildu, que matar estuvo bien, no solo eso, sino que hay que seguir en esa línea. Con lo cual, hacer oídos sordos te lleva hasta un punto pues muy cercano y muy cortoplacista y creo que ese blindaje de aquí no pasa nada tiene los días contados. Y pasar a factura, porque es una inmoralidad que ninguna sociedad puede con ella. Es decir, como acertadamente estás exponiendo, hay personas que interpretarán que la violencia trae éxitos, te rinde beneficios y que por qué no seguir en esa aureola de héroe. Así que hay que luchar contra ella por la propia generación, por la propia supervivencia de nosotros como sociedad, Sí, efectivamente. sí, y si me permitís, solo Sí, por apuntar una cosa que ha dicho Claudia y para que no se vuelva a repetir, porque hay
en ese mismo estudio que mencionaba, de que solo un 0,5% de los estudiantes de secundaria en Navarra, que es un estudio hecho por el gobierno de Navarra, o sea, que quiere decir, es Sí, un sí. estudio oficial, con todas sus garantías y tal. Solo el 0,5% de estudiantes conocía a Miguel Ángel Blanco y uno de cada 4 estudiantes de secundaria en Navarra decía que estaba bien la violencia para conseguir ciertos fines políticos. O sea, eso ocurre a día de hoy. A día de hoy que ya se supone que no existe el terrorismo de ETA, que ETA ya es una cuestión del pasado y tal, pues el legado que deja ETA y el legado que deja cuando las heridas no se cierran con el perdón, no se cierran con la autocrítica, con el reconocimiento que merecen las víctimas, con todo eso, el legado es que a día de hoy tenemos a jóvenes que dicen que, bueno, pues que igual matar o herir a una persona con fines políticos, pues puede estar bien considerado. Y estamos hablando del 25% de los estudiantes de secundaria que declaraban en ese estudio, con lo cual es una situación grave, no solo por el recorrido no hecho, sino porque hay gente que ni siquiera a día de hoy entiende lo que ha supuesto eso y puede, incluso en el futuro, pues ya no se sabe. Claro. Sí, pero con esto vamos constatando que sí que les funciona este mecanismo de borrado. Porque yo creo que vosotros no tenéis miedo a alzar la voz y decir lo que estáis diciendo, pero mm, yo por lo menos sí tengo miedo a ese borrado que al final pretenden y en cierto modo consiguen si no alzamos la voz. Bueno, ¿Tenéis es que miedo a eso? el borrado lo que supone, o sea, el borrado lo que supone es que estén en las instituciones como un partido homologable, como cualquier otro, simplemente por el hecho de que son legales, pero a mí no los considero legítimos. No considero a Bildu un partido legítimo ni para pactar, ni para hablar, ni para nada, pero lo que han conseguido, lo que les ha servido es para eso. Y justamente el borrado sirve de eso. Si tú empiezas a quitarle a Bildu la sombra alrededor de un partido que proviene de la violencia de ETA o que ha sido el brazo político de ETA con sus constantes evoluciones, antes era Batasuna y tal, si le quitas eso y empiezas a hablar de ecofeminismo, de no sé qué, de tal, de políticas, o sea, de políticas de inmigración, de tal, al final lo que consigues es que sea un partido homologable como cualquier otro y lo que consigues es que tengan peso en las instituciones y ahora mismo el gobierno de España o cualquier otro pueda pactar con ellos. ¿Por qué? Porque ya has hecho un borrado de lo más sustancial y de lo más importante de todo eso, que es un partido que proviene de la violencia de ETA. Ujú. A mí Yo, más que miedo, y perdón Álvaro, me preocupa que ese borrado que al final pasa por eliminar la libertad de expresión, que es lo que precisamente han logrado, vamos, pero a la perfección en el País Vasco. Solo hay que ir y meterte en un bar a hablar de estos temas con un tono un poco alto para que te oiga el de la mesa al lado. O sea, no se te ocurre hacer eso. Em, Más que miedo me preocupa, pero te diré que es precisamente la línea en la que estamos desde Gonón, que es que me niego. Quiero decir, mm, ahora que tanto se dice que ETA ya no mata, pues precisamente como ya no mata, hablemos de todo esto. Precisamente como ya no mata, digamos bien alto que todavía se esfuerzan en toda esa parafernalia de lo que has denominado borrado, en toda esa parafernalia para eliminar la libertad de expresión, para evitar que aún hoy en día la gente, aunque ya no matan, no se atreva a decir alto y claro que matar está mal, que expulsar a tu vecino, extorsionarle, romperle la tienda, hacerle, arruinarle la vida, no está bien, que lógicamente tampoco querrías que te lo hicieran a ti. Son cosas básicas, lo ha dicho Alberto antes, es una cuestión de sentido común, y el sentido común al final en democracia nos lleva, quiero creer, a, a lanzarnos al ruedo y a decir abiertamente, por aquí no paso. Y sinceramente, si comienzan por la vía violenta, y esta gente que os he comentado, que tienen nombres, se denominan GKS, que son estos jóvenes que ya se han constituido, por cierto, como partido político, a pesar de meterse con, con los partidos políticos vascos, esta gente que te convoca a 1.500 personas en no me acuerdo qué pueblo de Guipúzcoa, por muy violentos que se pongan, yo personalmente no pienso parar de decirles a la cara que no me parece bien lo que están sosteniendo, porque sé dónde acaba.
porque inevitablemente mi cabeza me lleva a la imagen de la tumba de mi abuelo en el cementerio y sé lo que hay, con lo cual me niego a que nadie tenga que sufrir todo eso. Yo creo que sois personas que vais a inspirar a muchos otros jóvenes. Hay jóvenes que están creciendo sin valores y sin una referencia de tener retos morales que les motiven suficientemente. Y faltaba que un colectivo de jóvenes en el que ellos se pudieran verse identificados, pudieran emitir este mensaje. Así que os animo, desde luego, a seguir en la lucha. Va a ser larga, no lo tenéis fácil y espero que este llamamiento que nosotros hacemos desde aquí lo repliquen en muchas radios y televisiones. Vamos a ir de lo general a lo particular, porque esto inspira también lo particular, dar el paso, tiene que motivar a la gente. La gente no puede quedarse y pararse a mirar solamente cuando vosotros habláis, porque vosotros al enfrentar a ese colectivo vasco que todavía es violento, estáis arriesgando mucho, estáis arriesgando la cara, entre otras cosas, en muchos sentidos. Entonces, Alberto y Claudia, como habéis dicho, Egonon nació de la necesidad de hablar sobre temas que son tabú. Hoy siguen siendo tabú. ¿Qué os motivó en concreto a dar el paso y unirse a la plataforma? Y si recordáis el momento concreto en el que tú con tus pensamientos hablabas contigo y decidiste dar el paso, porque esto os resta tiempo de ocio, os resta tiempo de trabajo. ¿Qué os decidió dar el paso? El momento concreto. En mi caso, es la convicción de que es mi responsabilidad y es mi deber moral y que para bien o para mal no me lo quita nadie porque es lo que me ha tocado vivir en casa, en la vida. Es lo que hay, forma parte de mí, no me puedo escapar de mi circunstancia, por decirlo así. Y, y creo que en esta línea lo que es importante es hacer a la gente entender que ya no es que sea mi responsabilidad como nieta de alguien a quien ETA asesinó, precisamente por eso, por ser su nieta y por ser, digamos, directamente víctima del terrorismo, sino que es una cuestión que nos apela a todos como sociedad. Una reflexión que vengo teniendo a raíz de todo esto es que realmente quién es víctima del terrorismo, porque España entera ha sido víctima del terrorismo de ETA en su conjunto Sí, durante medio siglo, con lo cual es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad colectiva y es un deber moral de todos. En mi caso, no es que haya un momento concreto, es que me acompaña desde que nazco porque básicamente, pues a mí, entre otras cosas, no me han dejado vivir donde nací. De esto soy muy consciente desde que soy muy pequeña porque entendía que vivía en Madrid obligada por unas personas que no nos querían ahí. Es una consecución de circunstancias en la vida que al final te hacen ser muy consciente de que, bueno, lo he comentado antes, de que nadie quiere pasar por ahí, con lo cual todo lo que esté en mi mano para dejarlo bien claro, pues ¿quién fue el promotor? ¿Quién fue el que la primera vez que oíste hablar de la posibilidad de montar una plataforma con esta finalidad? ¿Te lo dijo alguien? ¿Fuiste tú quien lo propuso? no, yo soy muy afortunada porque me topé con Egonon solamente el año pasado porque me invitaron a participar en una mesa redonda en Madrid, su primer acto, actividad, iniciativa en Madrid, después de varias en el País Vasco y en Navarra, que se llamaba Vascos que se fueron, y participé en esa mesa redonda como exiliada del País Vasco, una entre 200.000 que nos tuvimos que ir. Y a raíz de ahí, pues, ¿qué puedo decir? Vi la luz, fue como pues un grupo de personas que compartían, compartían pues, mi visión, mis valores, el entendimiento de la situación y las ganas de hacer algo para contrarrestarlo.
Así que no formo parte del equipo fundacional. Ahí Alberto te puede contar más seguro. Cuéntanos, Alberto. Bueno, es que Claudia es muy modesta, o sea, realmente parece que fue ella la que vino a nosotros, pero nosotros, o sea, cuando la enganchamos, porque dio participó en una mesa de coloquio y fue fantástico escuchar su intervención, fue cuando le dijimos, oye, Claudia, si te quieres te puedes unir a esto porque nos vendría muy bien, o sea, no por el hecho de que seas joven y que vengas de una familia, de una víctima de ETA, sino porque realmente creo que puedes hacer un buen trabajo y nos está ayudando mucho. Eh, por contar un poco de dónde procede, o sea, yo realmente cuando de alguna forma hago clic en la cabeza es cuando en 2008, el 30 de octubre de 2008, en la Universidad de Navarra, ETA pone una bomba y milagrosamente, bueno, estallan no sé cuántos coches en un parking y milagrosamente todo el mundo, bueno, sobrevivió. Sí que hubo un número importante de heridos, pero bueno, al final con el paso de los días se fueron recuperando y no hubo que lamentar víctimas. Y en ese momento algo me hizo clic en la cabeza de decir, oye, esto me puede estar pasando, me puede pasar a mí en cualquier momento porque yo estaba a 100 metros de ahí y mis compañeros también de clase y tal. Y yo creo que es algo que te va surgiendo dentro, lo vas pensando, lo vas madurando, pero por ser muy sinceros, hasta que no llega 2020 la pandemia y tanto Óscar Monsalvo como Íñigo de la Fuente, que fueron los dos promotores del manifiesto, no lo lanzaron a las redes, no fue como sentirme, no fue hasta ese momento que me sentí algo arropado y decir, jolín, podemos formar una comunidad de esto y ya no lo tengo que vivir yo solo, ya no tengo que estar yo diciéndome a mí mismo, yo no, a mí no me gusta esto, pero no tengo a nadie con el Claro. que apoyar iniciativas y formar parte de un proyecto común de gente joven, un poco para darle el relevo. Y es de ahí de donde sale la asociación. Tuvimos un primer encuentro, si no me equivoco, en mayo de 2020 o 2021, ahora me fallan las fechas, sería en 2021 porque en mayo de 2020 era la pandemia. Pues en mayo de 2021 tuvimos un primer encuentro en Bilbao donde decidimos conformarnos como asociación porque creíamos que había músculo y que había gente que podía apoyar. Y a partir de ahí, más que hacer muchos actos, tener mucha actividad y ser una organización como muy prolífica en cuanto a la cantidad de cosas que hacemos, sí que hemos intentado hacer cosas muy concretas en lugares muy concretos, como es el caso de lo que hicimos en Galdácano. Sí. En Galdácano había una campaña que era de liberarlos a todos y entonces nosotros la cambiamos, era un free the mall y la cambiamos a no the mall y entonces poníamos una inscripción del historial de asesino de esa persona por la que estaban pidiendo la libertad. Tuvimos también una acción Sí, pero que fue... esta acción de Galdácano, si nos la puedes explicar más despacio, porque hay Sí, personas en sí. el resto de Bueno, España que se, pierden el contexto. O sea, habían promocionado los bilduetarras, habían colocado fotografías de terroristas asesinos eso es, confesados pidiendo su liberación, pidiendo su pidiendo su liberación. libertad. Y la campaña la titulaban ¿de qué manera? La titulaban Free the Mall, o sea, Freedom. liberarlos a todos, ¿no? Free them all, o sea, Eso liberarlos a es. todos. Y Eso es. vosotros Y hicisteis una contrapropuesta de sí, campaña. que duró muy poquito. Fue una idea tanto de Íñigo como de Óscar, que duró muy poquito porque fueron unas pegatinas donde aparecían esos carteles con las caras de los terroristas, al lado su historial delictivo Sí, y de sí, asesino, poniendo no them all, conócelos a todos, ¿no? muy bien. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, esas pegatinas a las 8 de la mañana ya habían desaparecido, pero fue la primera campaña que se pudo difundir en redes sociales un poco para contar lo que quería hacer Egonon. Que de alguna forma, sin achantarnos, pero de forma pacífica, pues contar las cosas como son. Luego, más tarde, ocurrió que, por ejemplo, se quiso hacer una carrera, una caminata en favor de Henri Parot con tan solo 39 crímenes de sangre y en aquel momento se decidió ir con una pancarta donde se estaba organizando, que ahora no sé qué localidad era, si en Nani, en Andoain, o sea, porque pasaba por varios sitios, y fuimos con una pancarta que ponía Parot Itzaile, que es tan claro como Parot asesino, ¿vale? Sí, ¿Por qué? Porque es la realidad, ya está, o sea, no, sí, y es una pancarta que cuenta una realidad, ¿no? Entonces, pero fuimos allí un poco para exponiéndonos, pues
pues porque creíamos que teníamos que estar, porque no íbamos a permitir que de alguna forma se ensalzase la figura o se hiciese una carrera, una caminata en favor de un tipo que tiene 39 crímenes de sangre. Y poquito a poco hemos ido llevando, o sea, llevando a cabo pequeñas acciones, tanto en Navarra como en País Vasco, algunas también más didácticas, que han sido como jornadas un poco para hablar de memoria, jornadas más relacionadas con la ficción, porque ahora en los últimos años ha habido también como un crecimiento importante de la ficción relacionada con ETA, tanto con la serie Patria como también con La Línea Invisible y otras películas, la película Traidores de John Biar, que colabora con nosotros en Egonon, y hemos intentado de alguna forma pues no solo hacer acciones de oposición a eso, Sí. sino que también, bueno, pues contarlo a través de la memoria con jornadas, alguna de ellas que hemos organizado en Madrid. Y ya por terminar, que me alargo, No, lo no. siguiente que vamos a hacer es, si todo va bien, intentaremos hacer una jornada de cine Sí. donde se proyectarán diferentes piezas audiovisuales que tienen que ver con el terrorismo de ETA y con la ficción. Y si al final nos cuadran las fechas y todo va bien, pues a final de junio tendremos esa jornada con mesa coloquio también con los participantes, o sea, con los autores de dichas obras audiovisuales. ¿Por qué? Porque Entonces, creemos que también la ficción es una correa de transmisión mucho más fácil también para la gente joven para conocer lo que fue. Aunque es ficción y muchas de las cosas pues no acaban de ser como ocurrieron, ¿no? Y se cuentan de otra manera, pero creemos que para el público joven es una forma también de contarles una historia que no es tan historia porque pasó y sucedió tal y como es. ¿en qué ciudad la vais a celebrar? Lo vamos a hacer en Madrid, pero nos gustaría que, bueno, en algún futuro poder extrapolarlo a otras ciudades, sobre todo centrado en Madrid, porque hay mucha gente del País Vasco y mucha gente que emigró y también mucho público joven que nos está llamando y tal, pero al final nuestro foco es sobre todo que eso se lo podamos contar tanto en Navarra como en País Vasco. Entonces intentaríamos ir a San Sebastián, a Vitoria, a Bilbao y a Pamplona en un futuro. Y al resto de España en algún momento, porque también el resto de España, como ha dicho Claudia, padecieron la violencia de ETA, es decir, todos Totalmente. estábamos amenazados, aunque algunos pusieron muchísimo más de su vida en peligro que otros, ¿no? Pero toda España estuvo amenazada. Nos gustaría que aquí en Alicante o en Valencia pudierais hacer algo y, por supuesto, tendríais nuestro apoyo. Y Pilar, ya puestos al extranjero también, que se Claro, sepa, claro, que se sepa claro. Bruselas, lo que hemos Bruselas, por padecido. ejemplo, efectivamente, muy bien. Hace mucha falta que el mensaje llegue a los parlamentarios europeos, que todavía parece que no han llegado, y bueno, eso los partidos Sí, políticos, en ese ámbito me gustaría destacar la labor de Maite Pagaza muy como bien. europarlamentaria, que, bueno, hermana de Joseba Pagaza, que le mataron eh, encima hace nada, hace 20 y pocos años, y hace una labor estupenda en Bruselas. Y nos ayuda mucho. Muy bien, pues nuestras felicitaciones para todos ellos por su esfuerzo. A Maite le hemos seguido muchísimo. A José Antonio Ortega Lara también lo seguimos en todas las presentaciones que él hace. Y tenemos que ir acabando, pues nos vamos quedando sin tiempo. Reiteraros que nuestros micrófonos están a vuestra disposición para cualquier acto o difusión que queráis hacer en el futuro. ¿Queréis el minuto de cierre para cada uno de vosotros si queréis añadir algo que os habíais dejado en el tintero? Yo reiterar lo que ha dicho Alberto, de que esto es una iniciativa abierta no solo a jóvenes, sino a gente no tan joven, en fin, a cualquier persona que se quiera sumar, y estamos completamente abiertos a, bueno, pues a escuchar la historia de la gente que la quiera compartir con nosotros, y por supuesto a invitar a todo el mundo a que participe activamente bueno, pues a ayudarnos, digamos, o a colaborar haciendo cosas más prácticas. Para esto vamos a activar una vía de comunicación más fluida para toda la gente que ya nos ha escrito en las últimas semanas. La verdad que sorprendentemente con unas historias que son verdaderamente impactantes, y que nos han dicho pues que quieren ayudar, que quieren colaborar, que cómo pueden hacerlo. Entonces, para esto tenemos ya vías establecidas para que, bueno, pues para que arranquemos esta maquinaria de poder llegar, como decías, pues a Alicante y a cada esquina. Y, y en esta línea decir que verdaderamente pienso que esto es una labor
ética del conjunto de la población española. O sea, esto es una responsabilidad y un deber moral de todos y aquí no vale con mirar a otro lado porque ya no matan, sino precisamente aprovechar el hecho de que ya no matan para que no vuelva a ocurrir y para poner en su lugar a las víctimas del terrorismo, que ellas sí merecen toda la glorificación del mundo porque son los verdaderos héroes de nuestra democracia. Y Muy por mi bien parte dicho. eso. ¿Qué ha dicho Claudia? Alberto, digo, sí, Alberto, No, perdón. es que o sea, nada, o sea, reafirmar las palabras de Claudia, que vamos a seguir haciendo cosas, que hay que intentar llegar a toda España, para eso nos falta un pelín de músculo, porque, bueno, tenemos que intentar, pues, organizarnos mejor y sobre todo organizar nuestras vidas personales, porque también el trabajo, todo, al final cuesta mucho y hasta el día de hoy lo hemos hecho todo de forma altruista, perdiendo horas de sueño, que lo hemos hecho con todo nuestro corazón y con todo el placer del mundo. Y ahora, bueno, que nos vamos a poner más en serio, pues a través de la página web que tenemos de Gonón, a través de nuestras redes sociales, cualquier persona de verdad que esté interesada en participar y cuando hablamos de colaborar no es económicamente, es colaborar de, oye, ¿por qué no os venís a mi ciudad? Que hay una sala en cualquier sitio que podríamos montar una cosa. Nosotros encantados que vamos a hacer todo lo posible por movernos y por intentar que esto llegue a todo el mundo y que haya un relevo, sobre todo en cuestiones de memoria y de que no se vuelva a repetir. Muy bien dicho. Álvaro, no sé si quieres añadir algo antes del cierre. Yo quiero darles la enhorabuena y felicitarlos por esta decisión de dar ese paso al frente, que es necesario en muchos temas y que, como digo, yo sí tengo cierto miedo a ese borrado, porque muchas otras cosas lo han hecho. Entonces, al final, para que no lo consigan, solo tiene que ser gente como vosotros, libres, valientes, que alce la voz. Y me parece fantástica vuestra asociación y todo lo que estáis haciendo, así que podéis contar conmigo también para ayudaros. Millones de gracias. Gracias. Te tomo la palabra, Álvaro, que Sí, te has sí, comprometido, ¿eh? Yo sí sí, que la sí, he sí. tomado. Tú puedes hacer mucho aquí en Alicante. Él tiene muchos contactos con gente Tenéis que comprometida venir a Alicante, sí. con Hecho, vuestra causa, ¿eh? Bien, hecho, cuando pues queráis. estupendo. Gracias nuevamente a nuestros invitados por su valentía al hablar de estos temas difíciles y por su compromiso. Esperamos que Ego Non cumpla con sus expectativas y queremos decirles que estamos a su disposición para difundir sobre sus acciones e iniciativas. Invitamos a nuestros espectadores a reflexionar y participar activamente en la conversación. En las redes sociales, si ustedes en el buscador buscan Ego Non, lo dejaremos en el faldón de nuestro canal de YouTube, todos los enlaces para que ustedes los puedan localizar. Es una causa que merece la pena. Por muchos años que pasen, siempre merecerá la pena estar al lado de las víctimas y no olvidar este pasado cruel que hemos tenido. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para no perderse futuros debates como este. Desde nuestra posición seguiremos trabajando para construir un futuro donde la memoria de las víctimas sea fundamental. No se olviden de dar me gusta y suscribirse para más contenido relevante como el que hemos compartido hoy. Les esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta luego, chicos.